Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una semana más de Animales Sueltos. Y esta semana muy particular, Ale Fantino no va a estar. Ale se toma una semana de vacaciones, así que con todo el equipo vamos a estar analizando toda la información que tenemos, desmenuzándola un poco, dándole la información como siempre para adelantar un poco lo que va a suceder, tratar de entender un poco lo que está pasando y lo que puede pasar en la Argentina. Así que esta semana estaremos así, hoy lunes de Animales Sueltos, con muchísimos temas. Hubo novedades en las últimas horas. Las vamos a estar repasando porque mañana se van a seguir con detalle y tiene que ver con lo que nos pasa a todos, la crisis económica, la crisis política. Voy a saludar al equipo y ya nos vamos a empezar a meter en el tema. Romina, buenas noches, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andamos? Romy Maxi, ¿cómo andamos? Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿todo en orden? Bárbaro. Gustavo Marangoni también, ¿cómo andamos? Bien, ¿Bien? muy bien. Javier Calvo, doble 5 ¿Estamos acá. bien? ¿Todo bien? Fantástico. Muy bien. Rosendo Fraga también con nosotros. Y hoy nuestro invitado es el diputado Eduardo Amadeo. Eduardo, gracias por venir. A ustedes. Es un placer tenerte. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Le vas a tener que poner el pecho hoy. Es fácil. Pero Cuando bueno. Cuando uno tiene la razón, no le cuesta. Pero estás acostumbrado. No, decía que pasaron varias cosas, recién lo estábamos comentando también en las últimas horas, y tienen que ver básicamente con la economía y con el anuncio de el bono que no es bono, el adelanto que no es adelanto, la suma fija que no es una, sino que puede llegar a ser en cuotas. El tema, el famoso bono de los 5.000 pesos, que parecía que se había caído del todo, pero sin embargo hubo una reunión hoy que volvió a levantarlo y volvió a ponerlo otra vez en discusión. Pero ¿no? antes de la reunión, perdón, Fer, antes de la reunión UIA CGT SICA parecía que estaba muerto porque uno escuchaba las declaraciones de Acevedo, creo que del fin de semana, decía que no ninguna pyme estaba frente a la posibilidad de pagar ese bono. Bueno, lo que hicieron pasa la reunión, se dieron las partes, lo que pasa es que no conocemos la letra chica todavía. No, la letra chica se va, a mí me dicen que se va a discutir mañana. Lo que sí se sabe es que el bono sí se murió. Porque los empresarios están aclarando que no es bono, ¿no? Sí, bueno, en entonces realidad lo que se acordó fue un aumento de una suma fija a cuenta de futuros aumentos, a cuenta de cambios en la paritaria, a cuenta de cláusula gatillo, a cuenta de, es decir, no nos van a regalar nada, no vamos a recibir nada de regalo, sino como mucho Un adelanto. un adelanto. Y creo que eso, en la letra chica, creo que también va a estar especificado que no va a ser obligatorio, por lo cual también por eso aceptaron los empresarios firmar Estaban tan este reticentes acuerdo, hasta hacía porque horas. efectivamente sostienen que, sobre todo en el sector de las pymes, es imposible cumplir hoy con ese mandato. Sí, y además sobre todo en la cantidad de cuotas que se va a pagar, ¿no? Hoy se discutía, hoy PYME pedía 5 cuotas, pagar los 5.000 pesos en 5 cuotas. O sea que si son 5 cuotas son mensuales, de acá a 5 meses, para compensar adelantos de paritaria o cierre de no paritaria. indexadas a inflación. No, claro, por eso. No, mil. Y además de aumentos que ya se acordaron, ¿no? De paritarias que ya se cerraron o que se están por cerrar. Ahora vamos a ver un informe, porque mañana también la calle va a estar caliente. Pero te quiero preguntar algo, Eduardo, para empezar ya a charlar con toda la mesa. ¿Sentís que estamos todos llegando con la soga al cuello? Siento, a ver, la primera mitad del año fue una mitad en la que la situación económica y social francamente tendió, como decimos los economistas, a converger. O sea, la inflación fue bajando paso a paso, el tipo de cambio estaba estabilizado. Inclusive hemos visto ahora alguna información que decía que en julio hubo un aumento del 0,6. O sea, la verdad que la economía tendía a mejorar. El 12 de agosto se produjo un fenómeno que está ya lamentablemente en la historia negra de las economías mundiales. Nunca en la historia económica mundial un país tuvo una devaluación del 40% en 4 horas. Literalmente nunca. Ni cayeron los valores de sus empresas 40 o 50% en 4 horas. Eso que es un drama terrible en cualquier país, en la Argentina con el contagio dólar, inflación, pobreza, es una bomba de Pero ¿y tiempo. a quién se lo atribuís vos eso? Porque ahí está la discusión si, digamos, le quieren tirar el tema a Alberto Fernández y el haber ganado la elección. Bueno, lo que pasa es que la gente toma decisiones en función del futuro, como dijo el profesor de Pablo hace poco en un reportaje. Uno toma una decisión en función de qué es lo que ve que va a pasar en el futuro. Si tiene miedo al futuro, huye del peso y vende sus acciones. O sea, hubo miedo en el mercado. Entonces, ese miedo en el mercado volvió todo para atrás y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros
vimos la necesidad de hacer una política muy activa. Hemos invertido ya 100.000 millones de pesos, 0 IVA en los alimentos, cambio en el mínimo no imponible, aumento en los monotributos, etcétera, porque no podemos, porque se dio vuelta la taba como se dio, pero lo que que la yo lo que gente digo es, sufra está de esa bien manera, que ¿no? es, digamos, miedo al futuro, ¿no? Porque uno ve el futuro. Sí. Ahora, ese miedo al futuro está radicado en lo que pasó en el presente. Y lo que pasó en el presente es que hubo un gobierno que perdió por escándalo una elección que por algo la perdió. Pero son dos cosas diferentes. Nosotros perdimos la elección porque hemos cometido errores, podremos seguramente hablar cuáles son los errores que se han cometido. Ahora, lo que es cierto es que un señor que tenía acciones de las empresas y las vende es porque tiene miedo con qué es lo que va a pasar con esa empresa. O un señor que tiene 100.000 pesos en una cuenta en pesos y sale corriendo a comprar dólares es porque tiene miedo que el dólar valga más mañana. O sea, el 12 de agosto es un día muy complicado en la historia argentina. Pero Por eso, Eduardo, perdóname, sí. ¿no? Pero de alguna manera parecería, digamos, que están con este discurso, en un momento Macri lo hizo también, casi sancionando a la gente por la elección que hizo en su mayoría, eligiendo a Alberto Fernández, y por eso está en la situación de crisis en la que está. No, yo no digo sancionar. Y, Yo pero muestro Macri lo dijo, después dio marcha atrás, pero casi dijo esto es culpa de ustedes. No, la verdad es que no fue así. Pero a ver, nosotros no estamos sancionando nada. Nosotros aceptamos lo que dijeron las urnas y la estamos peleando hasta el último día. Yo les contaba antes recién cómo nos estamos moviendo. Ese es un dato de realidad. Hubo gente enojada, etcétera. Nosotros seguimos pensando que hay mucha gente que va a repensar su voto, que no nos votó por muchas razones y va a mirar para atrás y va a cambiar ese voto. Pero lejos de nosotros decir que usted es responsable por haberlo votado. Pero el dato es que los mercados le tienen miedo. Por eso, ¿a quién? A Alberto Fernández y al kirchnerismo. Por eso es tan importante que todo este tiempo, hasta el 10 de diciembre, yo espero que ganando Macri o ganando Alberto Fernández, los políticos tengamos la responsabilidad de transitarlo de la mejor manera posible. La evaluación de post-12 fue una respuesta de los mercados al temor de que asuma Alberto Fernández. Eso para mí es un dato, insisto, con el argumento simple, recuerdo al profesor de Pablo. La gente toma decisiones para adelante. Para adelante. Bueno, sí, Maxi, Gustavo, dale. Dos cosas, ¿no? Por ahí no tiene mucho interés ya hacer arqueología de lo que pasó después de las PASO, porque los problemas que tenemos ahora por delante para llegar al 27 de octubre y al 10 de diciembre son muy grandes. Seguro. Y la situación no admite más errores no forzados por parte del gobierno, que los ha habido groserísimos en términos de mala praxis. Pero te voy a dar un dato que yo vengo advirtiendo hace meses antes de las PASO. Macri está jugando un pleno a las PASO, diciendo voy a sacar un buen resultado en las PASO, y diciendo lo que hay enfrente de la oposición son defolteadores cereales, van a venir con el cepo, un montón de cosas que, bueno, que finalmente el propio Macri tuvo que instrumentar. Es decir, creó una especie de profecía autocumplida. Ahora, el 12 de agosto, el día después de las PASO, el Banco Central vendió nada más que 105 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Es decir, que hubo una devaluación muy grande, pero el Banco Central usó nada más que una puntita, apenitas, de los dólares que tenía disponible para frenar esa devaluación. Entre el 28 de agosto y el 30 de agosto vendió durante 4 días seguidos más de 300 millones de dólares todos los días. ¿Sabes lo que pasó en esos días? El gobierno anunció, al revés de la lógica mínima de la economía, anunció el reperfilamiento de la deuda. Es decir, anunció una especie de default selectivo, como quiera llamarlo, de la deuda. ¿Por qué decís al revés de la lógica? Y la lógica te decía, si vos vas a hacer una reprogramación de la deuda forzosa, porque lo estás haciendo vía decreto, y mucha gente, pequeños, medianos ahorristas que tienen deudas en pesos, que esperaban cobrar en estos días esos pesos como si fuera una caja de ahorro, un plazo fijo, lo que fuera, se los estás manoteando y se lo estás pateando para adelante, poné antes un cepo, porque vas a generar una corrida bancaria. El propio gobierno generó la potenciación de la corrida bancaria. Te estoy diciendo que en 4 días el Banco Central vendió 300 millones de dólares por día. O sea, el gobierno te avisó que te le iba a sacar, te dijo, pero te dejo algunos días para que vayas sacando rápido.
Bueno, antes que te la saquen. ¿qué hizo después de este anuncio que fue un miércoles? 300 millones de dólares de venta del Banco Central por día. Insisto, el día después de las PASO, que fue el 12 de agosto, había vendido nada más que 100 millones de dólares. Sí. Lo que hizo el gobierno cuando se dio cuenta que ese viernes habían sacado la gente de los bancos 1.100 millones de dólares en un solo día, el pico de retiro de depósito de los bancos fue ese viernes 30 de agosto y la causa ya quedaba lejos. Pero PASO. Maxi, ¿eso la es mala causa praxis? fue la mala praxis. ¿Pero eso es mala praxis? Pero sin duda. Pero, Maxi. Pero Digo, sin duda. está ¿Qué hizo el pensado- gobierno? ¿Qué hizo el gobierno después de ese pico de retiro de depósito, de venta de reserva del Banco Central? El domingo tuvo que anunciar el cepo al dólar. Yo quiero recordar que hace meses, incluso antes de las PASO, que el FMI le viene diciendo al gobierno, mirá, si seguís con la fuga de capitales que tenés, y no es una fuga que se desató el 12 de agosto, sino que viene hace más de un año la fuga de capitales en la Argentina, poné control de capitales, se lo dice el FMI. Y terminó Y el anunciando. gobierno, por una cuestión de dogmatismo, de mala praxis y eso demás, terminó autogenerando una corrida y poniendo un cepo a la Gustavo? pelota. Dame un minuto, Gus, Eduardo. adelante. Los datos y los hechos siempre son susceptibles de interpretaciones. Digo, el tema del futuro sin duda que puede tener una incidencia. Ahora, el tema del pasado también. Digamos, la gente vota de acuerdo a las cosas que fueron sucediendo. Y en lo que refiere al desenvolvimiento del primer semestre de la Argentina de este año, bueno, en realidad en abril también hubo un pico en materia de devaluación, hubo incertidumbre cambiaria, hubo fuga de depósitos, que es un fenómeno que en realidad se viene dando desde un año y medio antes. Entonces me parece, digamos, que a veces hay lecturas quizás de ahora un poco autoindulgentes. Creo que desde diciembre del año pasado, desde abril del año pasado hasta aquí, cuando comenzó la corrida cambiaria, se generaron hechos que tuvieron un impacto enorme, no solo en los mercados financieros, sino en la economía real, y eso se tradujo, me parece, en el 11 de agosto, y el 11 de agosto, bueno, deja visible muchas vulnerabilidades que la economía argentina viene arrastrando y que, por supuesto, sumarán incertidumbre respecto del futuro, pero me parece que ubicar la óptica solamente en el temor que se puede generar a partir del 10 de diciembre, y es como... Eduardo, dale, y lo escucho a Rosendo. Tres comentarios. Primero, no he negado en ningún momento los errores. Segundo, el viernes, antes del PASO, hubo encuestas que nos daban muy bien cabeza a cabeza y los bonos volaron, las acciones volaron, hubo un ataque de optimismo. Comparémoslo con el lunes. Maxi, en la Argentina, y todo lo que estamos acá las hemos vivido, siempre es fácil analizar el problema del mercado de cambios con el día después. Por ejemplo, hay unos que te dicen, metele 1000 palos a la mañana y vas a ver que se corren, y al día siguiente te llevan puesto. Aguantalo un cachito. Cuando vos tenés una corrida, un tropel, es muy difícil. Por eso tuvimos que ir al mercado al control de cambios, porque de otra manera nos hubieran dejado desnudos, para ser elegante. Pero quiero hacer un comentario. Esto aumenta nuestra obligación como dirigencia, como periodistas, de poner todo lo posible para que el tránsito sea lo más lento, lo más suave posible. Por eso mandamos la ley que trata de cambiar las Pero condiciones cuando del decís reperfilamiento. tránsito, ¿de qué a qué? Hasta el 10 de diciembre, aunque gane Macri. Porque yo creo que si gana Macri, al día siguiente, el 28 de octubre, todo esto se da vuelta porque la gente, los mercados le creen a Macri. Pero espera, con la historia esa de que todo se da vuelta rápidamente después de una elección, se iba a dar vuelta con los brotes verdes, se iba a dar vuelta con la primera elección, se iba a dar vuelta, iban a venir las inversiones, iba a venir todo. Yo digo ahora, yo creo que los mercados le creen, trato de salir un poco de la pelea a nosotros contra Fernández. Yo creo que objetivamente los mercados le creen más a Macri. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esto pase lo más suave posible, para que la gente no sufra. Por eso mandamos la ley para reperfilar. Ahora vamos a hablar de esa ley, porque Bueno, la ley me parece que no se va a tratar hasta después pero de... le estamos proponiendo a la hasta oposición después de las elecciones. que lo tratemos. ¿Rosendo? Bueno, mira, yo creo que esto, yo lo llamaba y lo hemos conversado acá meses atrás, el dilema de la estrategia del gobierno. Cuanto más temor le pones a lo que viene, más se te complica el presente. Muy buen punto. ¿No te parece? Y cuando vos más temor le pones... Y acá es donde me parece que el gobierno jugó mucho con el temor, así viene Cristina, con el temor, así viene... Ahora, eso mismo te complicó el presente. Y este es el punto hoy, ¿no es cierto? Hoy lo que vos decís, ¿viste? El temor, así ganan,
Bueno, pero ¿y hoy no están otra vez asusando el miedo? Esa es la impresión que tengo yo. Pero eso Digo, funcionó estamos- también. Pero en las elecciones pasadas funcionaron. Digo, la verdad que es raro porque la campaña. Bueno, pero ahora del ya no te miedo- funcionó. En pero las la PASO campaña, te fue un- la campaña Pero vos del no miedo tenías una funcionó. economía tan frágil. Y lo único que te diría es En el que... 2015 funcionó. Está bien, pero en la última Ya no te está, funcionó. ya. Digo, si Veamos vos la las repetís, no te declaraciones. funcionó en las PASO, la repetís para la general, vas a Pero lograr el lo último mismo. punto que yo te quería agregar es este, ¿no es cierto? Es decir, en los 10 días posteriores a las PASO, la posibilidad de un acuerdo entre las partes, que estuvo planteada hasta el 10 días después, ¿no es cierto? Y ahí se terminó, te moderó muchísimo el mercado. O sea, cada vez que había un llamado entre los dos, se lo tomaba como un dato positivo y el riesgo país... Rosendo, baja. Sí. yo el 12 de agosto dije acá, el presidente tiene que entender que se terminó la campaña electoral y que necesita gobernar. Ese 12 de agosto el presidente, que había dormido mal, después dijo que había tenido problemas de sueño y demás, y salió a decir barbaridades respecto a por qué habían votado los argentinos, qué iba a pasar, que el país se terminaba el 10 de diciembre si ganaba Alberto Fernández. Por suerte el presidente reflexionó, empezó a dormir mejor y el miércoles de esa misma semana pidió disculpas. Dijo, pido disculpas, voy a comunicarme con el principal dirigente de la oposición que ganó en las PASO y demás. Bueno, eso es fundamental. No solamente desde el punto de vista de los mercados, qué pasa afuera con los bonos, que si Alberto Fernández tenía una idea de no renegociar la deuda, hoy, y la verdad que están dados todos los incentivos para que se renegocie la deuda. De hecho, el propio gobierno envió un proyecto de ley, le deja servido a Alberto Fernández Claro. el proyecto de ley de reestructuración de la deuda. Es decir, es la primera vez en la historia de Argentina donde un gobierno que contrajo la deuda manda el proyecto para reestructurar la propia deuda que contrajo. Es un Le deja ejemplo. servido al próximo presidente la idea. ¿Qué va a hacer Déjame- Alberto Fernández? Va a decir, no voy a pagar sin reestructurar la deuda. Cuando el propio gobierno que se está yendo está enviando Es un el ejemplo proyecto. de Déjame que Bueno. Javier quería decir algo. Javier. Yo entiendo el discurso oficial y entiendo que Eduardo, como diputado del oficialismo, defienda esta lógica de campaña del gobierno en donde el problema fue el 11 de agosto y los mercados huyen despavoridos, la gente sale a correr detrás del dólar porque se viene el monstruo de Alberto Fernández. Quiero decirle al diputado y a todo este discurso oficialista que los mercados no le vienen creyendo mucho a Macri desde abril de 2018, pues si no, no hubiéramos tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Primer punto. Y segundo punto, le creyeron tanto a Macri que el viernes famoso de las encuestas que volaron, que son todas encuestas que casualmente encuestan para el oficialismo, y que los bancos y las agencias de inversión contrataban con la idea de adelantarse a los acontecimientos, todas daban paridad. El encuestador principal del gobierno, asesor del presidente, daba paridad el mismo sábado. Y lo que vino a desnudar la PASO es esta gran mentira en la que nos metió el gobierno de hacernos creer, los periodistas también tenemos que hacer nuestra autocrítica al respecto, de que había paridad. Y hubo paridad las pirámides, no hubo ninguna paridad. Y el electorado castigó duramente la performance, creemos todos, económica de este gobierno. Y tal vez lo que pasó el 12 de agosto fue la reacción a esa mentira, no sencillamente de que viene el monstruo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Evaluémoslo porque es raro que en el discurso oficial haya un argumento que sea nosotros entendemos el voto, nos hacemos cargo del voto, de ese castigo de la gente, y después mantienen un discurso en donde parece que no fuera esa la lectura. Tengo dos comentarios. Dale, El adelante. primer comentario es que no es cierto, y lo digo con mucha énfasis, que todas las encuestadoras, es un tema que vos conocés muy bien, todos trabajaban para nosotros. Absolutamente. No, la de los bancos sí. Las Pero- que hicieron volar el viernes Sí, los sí. mercados Pero, a ver, pero- encuestaban para el a ver, gobierno pero, también. Pero los bancos, debían ser. Los bancos perdieron mucha plata con esto. Obvio. O sea, nadie se suicida. O sea, un banco que hace una encuesta que después es desbordada por la realidad, se pega un tiro y al gerente lo echan. Por lo tanto, las encuestas mostraron un problema gravísimo de análisis sociológico, que nosotros tampoco vimos. Había algo ahí que no se estaba viendo. Ese es el primer dato. El segundo dato respecto del tema de nuestro discurso. Esos primeros 10 días fueron muy movidos. Me compro todos los errores.
Alberto Fernández cometió tres errores gravísimos. Recordar el recortazo que le pegamos a los bonos en el 2003, decirle al Fondo Monetario no le presten a estos tipos, y un tercero. O sea que todos colaboraron a eso. Por eso insisto que ahora el esfuerzo es, en nombre por la gente, cortar este tema y también cortar otras cosas. Hay que cortarlo al señor González cuando dice que vuelva la guerrilla. Hay que cortarlo al señor Grabois cuando sigue insistiendo que hay que sacarle los campos a la gente. Tenemos que volver Eduardo, al ¿qué centro. quiere decir con cortarlo? Ahora nos vamos a meter justo en esos temas, pero ¿qué quiere decir con Decir cortarlo? con mucha dureza, flaco, vos no expresás lo que nosotros pensamos, pero de frente, cortala. O sea, para vos no queda claro todavía que ni González, ni Grabois, ni alguno de estos no sea Alberto Fernández. Tienen que ser clarísimos en ese sentido. Hay que ser muy claro porque, insisto, el miedo está flotando. Y yo entiendo, me debe estar mirando en este momento mucha gente que se acuerda de mi santa madre, porque supone que yo le estoy diciendo a una persona que la está pasando muy mal que agarró 500 pesos y fue a comprar dólares. No es así. Pero el tema de los mercados no es un tema menor. El tema de los mercados es un tema porque la Argentina está muy débil. Ahí, Me perdonan, vamos a meternos, vamos a seguir con este tema, pero después de ver el informe, porque en el informe me quiero meter en lo que va a pasar mañana en la calle, ¿no? La Cunza está en Estados Unidos, Andrés también, Macri ya viajó, ¿no? Ya ¿También? Sí. Después te voy a Estados contar la Unidos. importancia del viaje de la Cunza, clave en la negociación del FMI para ver cómo se llega hasta el 27 de octubre y después hasta el 10 de diciembre. Perfecto. A mí me adelantan que no va a venir nada ahora de plata. Vos, Maxi, lo vas a tener. Después te voy a ese contar tema. bien Bien, detallado. ahora- Lo spoileaste. Bueno, Lo spoileaste no, al final. No, porque yo creo que nos lo cuentan a todos. Es más, el propio gobierno se está Bueno, ¿qué preocupando. hace el gobierno si no llegan estos 5.000 millones de dólares? Bien, ahora Maxi te lo va a contar, pero veamos este informe, porque mañana la calle otra vez va a tomar temperatura, ¿no? Decíamos la otra vez cuando Alberto Fernández dijo, atención, con la calle, salgan de la calle, no permitan que se infiltren los violentos, dijimos, habrá que ver quién queda en la calle y quién no, después de esto de Alberto Fernández. Y efectivamente mañana se va a ver, porque no va a haber organizaciones kirchneristas en la calle, pero sí va a estar la calle tomada. Fíjense. Queremos anunciar que el día 24 vamos a hacer jornadas en 20 provincias de piquetes y cortes de rutas que incluyen a la provincia de Buenos Aires y a la capital. Plantea las necesidades elementales e impostergables que tienen los trabajadores en Argentina y no podemos esperar al proceso político electoral que se está desenvolviendo. Esto significa el fin de la tregua, a pesar de que se convirtió en ley la emergencia alimentaria. También el pedido de Alberto Fernández de abandonar la calle sonó fuerte en el seno piquetero. El interrogante es, ¿por qué vuelven las protestas? En caso de que Alberto Fernández sea electo presidente, si no sube las paritarias, si no las equipara con la inflación, si los trabajadores no están mejor, ¿ustedes van a salir a la calle también? ¿Alguna vez vos viste trabajadores que no peleen por sus derechos? No. Nosotros apostamos a que haya instancia de diálogo. Se abre un tiempo de esperanza. Todos apostamos a eso. Espero que nadie defraude a nadie. Me parece que forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar un poco a debilitar más al gobierno. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Indudablemente están representando a todo el sector social que quedaron fuera del sistema, ¿no? Es casi un movimiento antisistémico. La pregunta es, ¿cuál es la cuota de representatividad que albergan sus líderes? Si genuinamente terminan representando los derechos de los que dicen representar o se representan a sí mismos. Si esta emergencia alimentaria y social no se atiende, me parece que van a quedar chicas las calles, ¿no? La situación se agrava día a día para todo nuestro sector. Si aquí hay familias que todavía tienen esperanzas es porque existen los movimientos sociales que abren las puertas para contener cuando no hay trabajo, para contener cuando no hay comida, que nuestras familias no caigan al precipicio, ¿no? A mí no me importa nada, me sobra huevo para luchar. Soy piquetero, señor, lo llevo en el corazón. ¡Vamos!
vamos a echar a todo a la puta madre que lo parió. Plantear, digamos, esta idea de que hay que ocupar los espacios de la vía pública para ser escuchados realmente está rozando el límite de lo antisistémico. En plena campaña los piqueteros no se bajan de la calle y esto complica el ambiente político de uno y otro lado. Nadie quiere incidentes, pero está claro que las movilizaciones lo último que van a generar es tranquilidad. Digo, más allá de la situación social de fondo, me parece que después el corte se transforma en un hecho político. Porque cuando hay un canal de diálogo, cuando hay una posibilidad de diálogo, el corte no solo es extorsivo, sino que además la verdad es que complica la vida de muchísimos argentinos que están igual. Creo que lamentablemente estas marchas tienen que ver con una cuestión básicamente política partidaria y con un tema electoral. Realmente la situación difícil de la economía, el gobierno ha dispuesto todas las medidas para atenderlas, incluso las que fueron pedidas por estos propios actores de la realidad social, así que claramente es una manifestación de índole político partidaria y así debe entenderse y así se respetará. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia. Todos los días, a toda hora, en todo momento, están tratando de generar una situación de caos. Cualquier situación de agravamiento de la situación en la calle es negativa para todos, es negativa para el país. Gran parte de los movimientos sociales, movimientos obreros, no se sienten parte del peronismo. Entonces, en esa ausencia de representatividad, donde el Frente de Todos ha logrado con éxito la unidad nacional, porque se llegó a este plano con una estrategia muy aceitada de la expresidenta de la Nación, si ahora no logran con éxito materializar sus demandas, como a través de una conquista de un cargo puntual que les permite la ejecución directa, creo que va a ser muy difícil a posteriori. Lo mismo va a suceder con el Frente de Todos. Hay prácticamente más de 15 fuerzas representadas. Entonces, todos los espacios políticos hoy están ya repartiéndose lugares en el Ejecutivo. La calle también quiere su espacio. Bueno, esta frase final es interesante, ¿no? Porque además de la verdadera tragedia económica que están viviendo muchas familias argentinas, también está la situación política, en donde se dirimen internas en la calle. Rosendo el viernes hablaba de los dueños de la calle y quiénes son los dueños de la calle. Ahora voy a volver con ese tema, Rosendo. Además de compartir información sobre quién es quién mañana o quién es quién de los que va a marchar mañana. Pero querías agregar algo, Romy. Sí, dos cuestiones. Una que tiene muy claro, por lo menos a esta hora en el Ministerio de Desarrollo, que la convocatoria de mañana es completamente diferente a las convocatorias anteriores porque no tiene que ver con los sectores sociales que marchaban, sino es una protesta más sindical, alejada de la CGT, de los sectores más chicos, digamos, por ahí más troscos, si querés llamarlo de alguna manera, pero que no están representados por la CGT y no están representados por los movimientos sociales. Dicen que es muy difícil que mañana haya movimientos sociales, que pueda haber alguna olla popular, pero que la movilización no va a tener que ver con eso, que es importante porque lo tienen por lo menos... Mañana van a cortar. ¿Sí? Puente Pueyrredón. Bueno. Puente Saavedra. Y en Liniers. Y había mucha preocupación porque sentían también desde el Ministerio de Desarrollo que había cierta desorganización respecto de lo que iba a ser la calle. No esto que se manifestaba de cuando pasa algo en la calle, después no lo podés controlar, no importa, son 10, 15 o 25. Se juntaron Santilli con Patricia Bullrich, que creo que había viajado, para coordinar un poco, pero lo que dicen es que por supuesto van a tratar de que no haya órdenes de desalojo, ni responder a lo que están previendo que puede llegar a haber como provocación, que me parece que es importante, digamos, hay un mapa de lo que puede pasar mañana, pero sí insisten, y es importante, lo vamos a ver igual, digamos, esto no es que se dirime en 24 horas, pero que no son las organizaciones sociales, sino sectores sindicales más vinculados al trotskismo. Rosendo, ¿hay una disputa en la calle? Bueno, por saber quién va a marcarle la cancha yo creo que sí, al próximo presidente. Pero yo creo que, es decir, la convocatoria de mañana es contra el ajuste de Macri, contra el Fondo Monetario y contra el Pacto Social de Alberto Fernández. Macri, Fondo Monetario. Ahora, es lo que vos dijiste. ¿Esto qué? Esto es. Este grupo fue a elecciones. Que es el FIT. ¿Sí? Es el FIT, ¿no es cierto? Que salió la cuarta fuerza con el 2 y pico. Si sumás el otro grupo de izquierda, son 3 y pico. Es decir, no es ningún secreto quién es. Además, el FIT, el eje es el Partido Obrero, que tiene una plataforma presentada en la justicia electoral. Ahora, esto va a ser movimientos sociales, empezando por el Polo Obrero y otros 20 grupos más chiquitos, FOL, etcétera, etcétera. Van a ser los partidos políticos también y van a ser... Ahora, sindicatos manejan un solo sindicato, el del neumático. Y después sí, comisiones internas. Ahora... No, y el sindicato de prensa.
Y el sindicato de prensa, el CIPREVA, está manejado por... Vas a tener esto. Partido Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, si yo lo mido en la elección, es poco. 3, 3,5. Ahora, si lo mido en la calle... Es mucho. Es mucho. No sé si... Ahora, yo le quiero preguntar a Eduardo sobre este tema. Porque da la sensación como que el gobierno tiene tantas urgencias, tiene tantos problemas, está y tapando tantos agujeros que como que la calle ya... Es que la calle... Se olvidó del problema de la calle. A ver, somos 44 millones. Yo siempre miro lo de la calle con esta óptica, ¿no? Somos 44 millones. 20.000, ¿qué porcentaje es? O sea, ellos quieren ser escuchados, lo sigo a Rosendo, más allá de ese 2%. Ellos quieren marcar la política, pelearse con nosotros, pelearnos con... Pero digo, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar el tema reduciendo al máximo las posibilidades de conflicto que pudieran generar alguna tragedia, pero no dejarnos correr por la calle. La calle es... A mí me impresiona mucho porque en el discurso ellos siempre dicen porque vamos a ganar la calle, tener la calle, etcétera. Somos 44 millones. Votaron 30 millones, 30 y pico de millones. Son 30.000. O sea, lo que hay que hacer es reducir el conflicto a lo máximo posible y seguir adelante con lo nuestro. Pero, Eduardo, en este país tenemos recuerdos muy trágicos de lo que ha pasado en la calle, ¿no? Pero por eso trataremos de que no pasen. Pero en lo que no puede una sociedad es dejarse correr por esta gente. No se puede no mirar a lo que puede, independientemente sean 200, que el porcentaje... Si vos miras para atrás, la verdad que la calle y lo que ha sucedido en la calle y los desmanes de la calle han provocado caída de gobierno. Entonces hay que estar como muy atento. ¿Militarizamos la calle? Tenemos que minimizar. A mí, yo me resisto mucho. Digo, yo cuando veo, por ejemplo, a ver, el otro día los maestros, SUTEBA, acompañando a los maestros del sur y dejando a los chicos sin clases otra vez y marchando. ¿Yo con quién tengo que estar? Yo tengo que estar con los chicos, no tengo que estar con Baradel, que le encanta marchar por la calle. Entonces, relativicemos lo de la calle, no lo neguemos, evitemos tragedias, pero nosotros como adultos, como país adulto, no podemos estar dominados por la calle. Ya vuelvo con vos, pero me pidió Gustavo. No, una frase del senador Pichetto, candidato a vicepresidente, que me parece como muy interesante, porque casi fue un lapsus. Dijo, buscan debilitar más al gobierno. Digo, hay un gobierno que también se autopercibe débil y esa debilidad de alguna manera también hace como estallar más sensibilidad respecto al tema de la calle. A ver, cortes, manifestaciones, etcétera, en los últimos 25 años en la Argentina, por muchos motivos, y lamentablemente quizás es moneda corriente, pero lo cierto es que en un momento donde el gobierno está más débil, probablemente los temores se incrementan. Y en otros, en el 2017 para este gobierno, o en el 2012 para el anterior, y en el 2008, así no generaban este tipo de cosas. Creo que en un contexto de debilidad, que evidentemente por lo que dijo el propio senador percibe, bueno, están todos más sensibles a lo que pueda pasar. Igualmente coincido lo que planteaba Rosendo. Ahora hay un sector, sobre todo de izquierda, que incluso hace campaña diciendo Macri se va, pero queda el FMI y el ajuste, que le está enviando hoy un mensaje más a Alberto Fernández que a Macri, que ellos mismos dicen se va, porque ven los números de lo que ha pasado en las PASO y lo que sospechan va a pasar el 27 de octubre. El propio Alberto Fernández, que está obviamente enfocando todo al 27 de octubre para convalidarse en las urnas, ha dicho no es momento para estar en la calle, desmoviliza a los sectores afines de organizaciones sociales del kirchnerismo, queda los sectores de izquierda. Igualmente me parece que con la CGT, que no es menor, con la crisis y un sector de la CGT. Con la crisis económica que hay, me parece que el tema de lo que ha ocurrido en las PASO, la perspectiva de que Alberto Fernández puede ser presidente electo el 27 de octubre, está jugando como estabilizador social. Es decir, hay un porcentaje grande de la población, sobre todo concentrado en el Gran Buenos Aires, donde el kirchnerismo o el Frente de Todos ha sacado más del 50% de los votos, largo. En algunos partidos de los más pobres del Gran Buenos Aires ha sacado más del 60% de los votos, que aún teniendo una situación social dramática, están esperanzados. Con la idea, después hay que ver si Alberto Fernández puede dar efectivamente respuesta a la expectativa que genera en esos sectores. Pero esos sectores están contenidos con la expectativa de que Alberto Fernández le pueda cambiar la realidad. Gustavo, Rosendo y Javier, espera. Y después,
después de Gustavo Rosendo y Javier, que van a cerrar este tema, nos metemos en política y en economía, pero con Maxi que nos va a contar lo del Fondo Monetario y la CUNSA, y Javier preparó lo que serían los primeros 100 días de Alberto Fernández. Lo que podrían llegar a ser los primeros 100 días de Alberto Fernández. Te escucho, Gustavo. Es que me parece que lo que dice Maxi es fundamental para complementar un concepto anterior. Es decir, la expectativa y la esperanza de los sectores populares es lo que contribuye probablemente a tener la calle más tranquila. Así como se decía, bueno, esto puede inducir un resultado del temor de los mercados y el futuro, bueno, pero para este fenómeno que estamos hablando, el futuro de un recambio, después veremos si es positivo, cuánto no, pero ese futuro de recambio actúa para que por lo menos sectores que naturalmente tendrían que estar a lo mejor volcados o protestando, estén esperando institucionalmente, como marca el cronograma electoral, las elecciones del 27 de octubre. ¿Rosendo? Mira, yo creo que hay que... Porque en última instancia vos tenés una realidad. La 9 de julio, como ámbito de protesta, se nacionaliza. Lo que pasa el 9 de julio se ve desde La Quiaca a Ushuaia. Ahora, no hay que perder de vista en el análisis lo que está pasando en el interior del país. Cuidado que en el interior del país Chubut sigue abierto. Y Chubut me muestra cuál es el peligro. Cuando fueron los petroleros a los garrotazos que desplazaron a los docentes que cortaban plantas. El gran riesgo acá es cuando la ausencia del Estado termina permitiendo que las partes, a través de la violencia, resuelvan su problema. Esta es la experiencia y lo hemos visto en Chubut hace 2 semanas también. Entonces, guarda con el interior, donde no es solamente el Chubut donde se están acumulando problemas. Mira, yo iba ahí porque sacábamos la cuenta, ya lo comentábamos la semana pasada acá y este fin de semana en Perfil, son 15 provincias que están, no como Chubut, pero casi, ¿no? Con problemas con estatales, pago de sueldos, protestas. Y es cierto que la 9 de julio la nacionalizamos los medios porteños. Exacto. ¿No? Los que nos ven en Mendoza, en Chubut, en Santa Cruz, en San Juan, en Jujuy, dicen, a mí qué me importa la 9 de julio, me importa que nosotros tenemos una marcha acá. Con lo cual tenemos que tener también una visión más nacional y ahí no hay 20.000, 15.000, hay decenas de miles en todo el país que están protestando. Y segundo punto, sobre la izquierda, un mero apunte. Hoy miraba un aviso de estos gratuitos, de espacios gratuitos cedidos a los partidos políticos, en donde la candidata a vicepresidenta del Partido Obrero, Romina del Pla, como solución, toma nota Maxi, porque en una de esas en tu menú no estaba, como solución para detener la fuga de capitales en la Argentina, propone la nacionalización de todo el sistema bancario y que pase a depender de los trabajadores. ¿Cuánto dura la Argentina alguna medida así? Los oigo en la cámara todo el tiempo. Inviable. Un pequeño comentario. Dale, Eduardo. A Rosendo, que dice Rosendo. Nunca han tenido las provincias mayor superávit que en este tiempo. Al lado de Chubut tenemos a Neuquén. Ambas provincias petroleras. Neuquén, 5% de desempleo, todo funcionando bien. Chubut, un desastre. La buena administración también es importante. Influye. Nos metemos en lo de Maxi, que tiene que ver con el viaje de la CUNSA. Y Sandleri ya estaba, ¿no? Porque llegó antes. Ahora, te pregunto algo, porque la expectativa, ¿viste, Maxi? Es como que se cree que porque viajó la CUNSA y estaba Sandleri y ahora va Macri y van a estar con el Fondo Monetario, se vuelve la CUNSA con un vale por 5.400 millones de dólares. Mira, la CUNSA efectivamente está negociando ese desembolso de 5.400 ¿Tenés placa con información para millones ver? de dólares. Paremos, dale, ¿la vemos? Y ahora te voy a contar por qué es tan importante. Es muy difícil que logre destrabar esto porque el FMI ya le ha dicho que esto se va a discutir después del 27 de octubre para ver quién es el nuevo presidente electo después en la Argentina. Y sobre todo, porque fíjate el cronograma de desembolsos que tenía el FMI con el gobierno de Macri. Trump había jugado a fondo con Macri. A fondo con Macri. Hasta las PASO. Y ahora está en silencio. Después de las PASO no hizo una sola declaración respecto a Alberto Fernández, al frente de todo. Eso significa que Washington saca el pie del FMI y dice arréglense con los técnicos del FMI, con la burocracia del FMI. ¿Por qué? Porque está esperando Washington al nuevo presidente electo. A ver qué pasa. Este era el cronograma de desembolso. Fíjate, este fue el megapréstamo de más de 50.000 millones de dólares. Van a dar la plata.
claro, llegaron primero el año pasado 15.000 millones de dólares en junio, después 5.700 millones de dólares en octubre, 7.700 millones de dólares en diciembre. En marzo llegaron casi 11.000 millones de dólares, ya estábamos entrando en la campaña electoral y el fondo iba haciendo los desembolsos muy presionado por la administración Trump. En junio llega el último desembolso de 5.400 millones de dólares, es decir, que ya tenías prácticamente más del 80% de todo el crédito desembolsado. La idea era que hasta la elección hubiera otro desembolso, ahora entre septiembre y octubre, de 5.400 millones de dólares, que el FMI estaba dispuesto a hacer, pero la elección de las PASO cambió todo. Cambió esto, que Washington dice, bueno, a ver quién es el nuevo presidente. Es decir, a ver cómo se va a definir esto. ¿A quién le voy a prestar estos 5.400 millones de dólares? Después hay un desembolso muy chiquito previsto para diciembre de 1.000 millones de dólares, pero la clave está acá, en estos 5.000 millones de dólares. Ahora, Maxi, ¿te puedo hacer una Después, por el pregunta? próximo presidente, queda muy poquito de desembolsos. Nada. 3.900 millones de dólares en todo 2020 y 2.000 millones de dólares en todo 2021. Y después, a partir del 2022, hay que pagarle los 50.000 millones de dólares en 2 años. Todo esto en 2 Ahora, años pero al yo FMI. tengo una pregunta que seguramente nos estamos haciendo. Esto, ¿dónde está? ¿Dónde fue? Bueno, todo lo único Porque que ha quedado... lo que yo había entendido del Fondo Monetario era Sí. que te iban a prestar la plata, vos la metías en una cajita y era para la seguridad de que ibas a pagar. Bueno, todo lo que ha llegado del Fondo Monetario, que te digo es hasta acá, hasta estos últimos 5.400 millones de dólares de junio, es decir, si sumás tenías 25.000, casi 45.000 millones de dólares prácticamente desembolsados del Fondo Monetario, todo se ha ido en pago de vencimiento de deuda, en intervenciones del Banco Central en menor medida, en ventas del Tesoro. El Tesoro ha vendido desde abril 1.200 millones de dólares por mes, y solo ha quedado de ese desembolso, porque ya se utilizó todo lo que había para pagar deuda, cuando vencían las deudas, como Argentina no tenía forma de acceder al mercado y refinanciar, había que poner la plata del fondo. El Tesoro ha puesto desde abril 1.200 millones de dólares por mes para tratar de estabilizar el dólar y llegar a la elección de las PASO con el dólar a 45. Después empezó a vender el Banco Central dólares, después vamos a ver cuánto. Lo único que ha quedado del fondo son unos 7.200 millones de dólares, es lo único que ha quedado de estos 45.000 millones de dólares que están en las reservas del Banco Central. Y el Fondo Monetario dice que eso es para fortalecimiento de las reservas, que no se toca. Esto acá. Esto de acá. Sí, 7.500, en realidad son 7.200. Esto del Tesoro ya desapareció. Es decir, fue un préstamo que fue para el Tesoro Nacional. Sí. ¿Ahí se ve o lo está tapando? Y el Tesoro Nacional lo fue vendiendo a razón de 60 millones de dólares por día. Ya desapareció, se terminó eso. Ya no queda nada de eso, no queda nada. Lo único que quedan son estos 7.200 millones de dólares en la reserva del Banco Central, pero el FMI dice, eso no se toca, eso queda ahí para fortalecer las reservas, pero no se toca. Bueno, es parte de la discusión con la CUNSA. ¿Hay alguna otra placa? La discusión con la CUNSA entonces es a ver si pueden desembolsar estos 5.000 millones de dólares, y si no desembolsan estos 5.000, que le dejen tocar estos 7.000 millones de dólares que están en la reserva del Banco Central. ¿Por qué? Y ahora te lo cierro con esto. A ver, dale. Porque de nuevo empieza a haber tensión fuerte en el mercado cambiario. Esta es una semana, por 2 motivos, donde empieza hoy el Banco Central de nuevo estuvo vendiendo dólares. ¿Tranquilo o no? Bueno, no, subió 30 centavos porque con el Banco Central vendiendo, y los bancos oficiales, sobre todo el Banco Nación, vendiendo dólares para tratar de que el dólar no superara los 60 pesos. Muy activo hoy el Banco Central y los bancos oficiales para frenar. Y es una semana de tensión cambiaria, porque por una ventanilla el Estado argentino está pagando bonos en pesos, que tiene que pagar vencimientos de bonos. Esta semana hoy hubo un vencimiento importante de 2 bonos. Y por la otra ventanilla tenés que muchos de esos inversores que le están pagando los bonos en pesos van y compran dólares. Entonces, por un lado el Tesoro paga los bonos en pesos y por otro lado te están corriendo al dólar. Y atención que a partir de esta semana también empiezan vencimientos de plazos fijos en pesos, que si los renovás a un mes caen después de la elección del 27 de octubre. Entonces, vamos a ver muy de cerca qué pasa con los plazos fijos en pesos, porque muchos, sobre todo de ahorristas que pueden comprar hasta 10.000 dólares por mes, pueden correr al dólar. Déjame que me meta en lo de Javier, que son los primeros 100 días de Alberto Fernández, porque la verdad es que todo lo que vos mostraste ahí, que hay que pagarlo después, lo va a tener que pagar el que sigue, el que viene.
sea Macri, tendrá que pagar su propia deuda, o Alberto, que tendrá que hacerse cargo de la deuda de Macri, que en definitiva es la deuda de la Argentina, ¿no? ¿Está esto en los primeros 100 días previstos, Javi? Mira, además de rezar, los equipos técnicos de Alberto Fernández están tratando de ver de qué manera arman algún esbozo de programa inicial de los primeros 100 días que creen que son... ¿Esto es en materia de economía nada más? No, no. ¿Es todo? No, es de todo. Ya vas a ver que es de todo. Lo que pasa es que lo urgente es lo económico. Ya hemos hablado, lo han dicho públicamente, el acuerdo de precios y salarios con empresarios y movimientos gremiales, la CGT, para tratar de, insisto, de tener congelados durante 180 días tantos sueldos, digamos, aumentos de sueldos, como aumentos de precios. Primeros 6 meses de gobierno de... Primeros 6 meses, cero. Freno de mano, freno a fondo. Están trabajando también en la regulación de una canasta básica alimenticia para ya no solamente precios sugeridos, precios esenciales, o sea, sino... Esto además de este acuerdo de precios. Sí, absolutamente. Para los sectores, porque acá no deja de haber un guiño para los que estamos dentro del sistema. Los que somos asalariados. Sí. Hay una cantidad muy importante de la población que está afuera, que tiene trabajo en negro, sueldo en negro, con suerte, y los que no tienen ni siquiera eso, para establecer una regulación de la canasta básica alimenticia, sobre todo de productos de primera necesidad. Política de desendeudamiento de clases bajas y medias bajas a través de créditos blandos de banca pública, sobre todo Banco Nación, Banco Provincia, están trabajando en medidas... Hoy me contaban gente que trabaja en microcréditos para gente de muy bajos recursos que piden, por ejemplo, 3.000 pesos para pagar la cuota del gas. Exacto. Y se endeudan a pagar 3 veces lo que pidieron para los meses de adelante, con lo cual después van a tener que pagar eso y no van a poder volver a pagar la cuota del gas. ¿Esto es eso? Sí, sí. Y de gente que se endeuda en las clases medias bajas con la tarjeta de crédito para comprar alimentos, para comprar en el supermercado. Con tasas siderales. Con tasas imposibles y que van haciendo una bola de nieve que está cada vez más complicada. ¿Y esto con qué plata se haría? De algún lado. Fondo del Estado, por eso están pensando en banca oficial. ¿Sí? Dale. Trabajan sobre un nuevo régimen impositivo para las pymes que bajaría un 30% la presión impositiva. Acá hay como muchas ideas que están trabajando. El tema, como siempre decimos acá, todo significa plata. ¿De dónde sacan la plata? Esto proyecto de ley, esto tiene que ir al Parlamento, ¿no? Tiene que pasar absolutamente, por el Parlamento. Absolutamente. Pero esto las pymes lo están pidiendo a gritos, esto, ¿eh? Sí. Ya más que gritos son alaridos de las que sobreviven. Y están pidiendo la emergencia pyme. Claro, están pidiendo la emergencia pyme. Están con una situación muy complicada. En el programa que está armando los equipos técnicos de Alberto Fernández, se incluyen algunos puntos para reducir impuestos para la contratación de nuevos trabajadores, que es algo que están empezando a hablar con algunos sindicatos, con algunos gremios, va a empezar a meter miedo. Que tiene que ver con menos cargas patronales, con condiciones más ventajosas para que las empresas puedan incorporar nuevos trabajadores. La posibilidad de contratación de trabajadores. De contratación. Pero no Estamos hablando no es reforma de contratación. Laboral. No es reforma laboral. No, por eso. Dicen en los equipos de Alberto Tenemos Fernández. otra placa, dale, a ver. Sí. Los primeros 100 días de Alberto Fernández. Van hacia la obra pública low cost. ¿Qué es eso? Olvidémonos de las cloacas, del Paseo del Bajo, de los viaductos con el tren, nada. Pavimento, cordón cuneta. ¿Qué significa eso? Mano de obra intensiva para la construcción y reactivar el sector de construcción sin grandes gastos. Lo mismo la vivienda social. Empezar a construir en diferentes lugares del país polos de vivienda social muy económicas, con créditos del Estado, obviamente, para activar un sector que también está muy alicaído. Una de las promesas de campaña, ¿no? Vacunas, medicamentos
los jubilados, que decía Alberto Fernández en algún momento, de dónde iba a sacar la plata de los intereses de las LELIQ. Bueno, hay un proyecto en el equipo técnico de ampliación de los gastos en salud que volvería a ser ministerio. Por lo que tengo entendido, va a haber más ministerios que nunca en la futura gestión de Alberto Fernández. El último, dale. Seguridad. Volverle a dar fuerza a las policías locales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los municipios. Es un acuerdo que tiene con no pocos intendentes bonaerenses. Y la creación de una fuerza antinarco trabajando conjuntamente con la AFI. Ojo con eso. Uy, qué polémico todo. Ojo con eso. Ahora, estamos hablando de los 100 días de Alberto. Si es que Alberto repite, por eso, si es que Alberto repite la elección. No, si gana, y perdón también, ¿no? Y si puedo explicar cómo, porque esto vuelve a ser Me parece que esto no tiene ateo. Si todos nos ponemos a ver la emergencia en la que estamos transitando, y sí, tiene lógica cada una de las medidas. Ahora, el gran tema de campaña es que nadie te explica exactamente de dónde, y sí, de dónde sacan la plata. Ahora tengo una pregunta para Maxi. Yo también quiero, por supuesto, viviendas. O sea, a ver, a cada uno de estos uno le pondría, por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué no te explican de dónde va a sacar la plata? Yo no conozco el plan. Bueno, pero ahora, el plan económico de Alberto Fernández no lo conozco. Yo creo que hay que empezar a pensar los 43 días de Alberto presidente electo y Macri presidente en ejercicio, digamos. Porque Alberto Fernández, si efectivamente es electo presidente, no es que va a ser un presidente que llega el 10 de diciembre y tiene los 100 días de luna de miel y tiene todo despejado, sino que es muy importante para todos, digamos, para la gobernabilidad de la actual gestión y de la que viene, que haya el 28 de octubre ya la activación de una transición, es decir, de un acuerdo mínimo. Está el proyecto de ley de reestructuración de la deuda en el Congreso, está la discusión de cuántas reservas te van a quedar en el Banco Central y se van a jugar en esos últimos 40 días. Te digo una cosa, ¿cuántos Maxi, depósitos en dólares van a quedar en los bancos? Información que hoy hablaba con algunos ministros del gobierno y del lado de Alberto Fernández, porque ya lo están hablando también. Efectivamente, en este periodo de transición, en el caso de que gane Alberto, ya se va a hablar de cuáles son las leyes que necesitaría Alberto para empezar a tratarlas antes de que asuma Alberto. Y en esto te pregunto a vos, Eduardo. ¿Puedo hablar es un parlamento que va a tener que trabajar para Alberto antes de que Alberto asuma. Estamos absolutamente preparados para eso. Ahora quiero hablar de los primeros 100 días de Mauricio. Bueno, eso te quería preguntar. Porque estos son los 100 días de Alberto, en teoría. ¿Tienen ustedes 100 días? Totalmente. ¿Cuál es nuestra gran diferencia? Todos ustedes cuando veían este mundo maravilloso se preguntaban de dónde va a salir la plata. Sí. Porque, por ejemplo, la situación de los bancos no sobra nada, como bien sabés, Maxi. Entonces nosotros queremos poner el carro, esto es poner el carro delante del caballo, hay que poner el caballo delante del carro. En los primeros 100 días de Mauricio lo que tiene que hacer es un fuertísimo, bruto programa de lucha contra la inflación. Y esto lo digo por mi cuenta y por algunos compañeros economistas como yo, que estamos trabajando muy fuerte en la idea de un programa, digamos, recuerdan ustedes el Plan Austral. Esto es una fuerte desindexación, porque vos tenés una economía indexada donde cada vez que abrís la boca alguien se cuelga de la inflación y la bola sigue. Además de confiar en que la imagen de Mauricio va a dar estabilidad a los mercados, que te va a dar un tiempo para negociar fuerte con el Fondo Monetario, para negociar fuerte con las figuras políticas del mundo que te van a acompañar. Mauricio tiene que poderlo llamar a Trump y decirle: Donald, otra vez dame una mano, aguantame mientras yo arreglo acá adentro. Nosotros no vamos a prometer vivienda social, te puedo asegurar, porque la vivienda social muere con la inflación. Nosotros tenemos que parar la inflación. Hay un modelo israelí muy interesante de los 80, están algunos de los principios que se han utilizado en la Argentina. Nosotros no vamos a hacer ninguna promesa de más gasto. Tienen la mayor tasa de inflación de los últimos Por eso hay que frenarla. En Argentina. Por eso hay que frenarla. Durante la gestión de Mauricio Macri. Por eso Eduardo, no es la mayor. Vos conocés mucho y muy bien la política norteamericana. Esto no se soluciona con una cuestión de onda entre presidentes o decirle: Donald, ponete las pilas. Eso se puede hacer perfectamente. Pero no se soluciona así, lo conocés, Eduardo, conocés la dinámica interna. De hecho, hace poco...
la vez que habló Trump, lo que contaba Rosendo y lo trajo acá justamente era que, bueno, señores, si el presidente que venga, digamos, hablaremos, no es que dijo yo estoy con Macri. Rosendo, te escucho, después lo escucho Gustavo también. Yo creo que, sobre todo con referencia al cuadro que presentó Macri, ¿no? Todos sabemos que este crédito excepcional de 57.000 millones de dólares fue una decisión política del presidente Trump. Ahora, Macri está hoy en Nueva York y lo que vamos a ver es un contexto externo mucho más frío que el que tuvo antes. Con lo cual, a partir de este dato político, lo que vamos a ver es que no va a haber avances sustanciales, ¿no es cierto?, en ese punto. Ahora, en 100 días de Macri, bueno, yo acá le pongo un interrogante, cuál sea la actitud de Trump en este momento y en estas condiciones. Pero el último tuit que vos trajiste, Rosendo, era gane uno o gane el otro. Yo creo que esto es como, viste, se sientan a esperar a ver quién gana y de acuerdo a quién gane van a plantear. Ahora, lo escucho a Gustavo y después tengo una pregunta para porque Eduardo. quería linkear algo que preguntaba Romina con algo que decía Eduardo. Digamos, en general me parece que no solo en Argentina, sino en las campañas electorales de distintos países del mundo, justamente no se dan detalles de los programas económicos porque eso también les resta eficacia. Digamos, Eduardo hacía referencia a un eventual plan austral como modelo. Bueno, el plan austral tenía como prerequisito la sorpresa, como todos los planes antiinflacionarios. Si vos planteás, por ejemplo, una desindexación, lo lógico que cualquier periodista te pregunta, bueno, ¿qué van a desindexar? Las jubilaciones, van a desindexar los contratos de los convenios colectivos de trabajo. Y dar definiciones en ese aspecto, no solo que compromete la posibilidad de seducir el electorado, sino que también le quita y hasta te puede adelantar fenómenos económicos complejo, porque van a desindexar, entonces aumentemos ahora. Digo, hay un funcionamiento de la economía en época global que me parece que atenta contra las especificidades, no en esta coyuntura electoral, en las anteriores. Recordemos que en el 2015 que hay planes no había económicos que se están guardando para evitar el efecto. Pero gracias, Gustavo. Te agradezco mucho, porque por eso yo me cuidé mucho en decir lo estamos pensando. Pero lo que yo quiero decir conceptualmente, por eso me diferencio. No le vamos a prometer a nadie que vamos a hacer vivienda social en el primer mes. Lo que sí le vamos a prometer a la gente es que vamos a poner toda la energía que tengamos en hacer un plan inflacionario importante. Eduardo, pero eso es algo genérico. Digo, si Romina o cualquiera te diría, bueno, pero eso qué quiere decir, y ahí ya le empezás a correr. De miradas. Eduardo, déjame que ahí te meta una pregunta, ¿no? Y ya vamos a pasar a otro tema de la política y judicial que tiene Romina, que pasó hoy. Y te digo, no es de mala leche la pregunta, dale. Pero vos decís, yo ya tengo los primeros 100 días de gobierno de Macri y vamos a poner en funcionamiento un plan drástico antiinflacionario. Y yo te digo, ayúdennos ahora, si faltan 2 meses, ¿por qué no empiezan ahora? No, porque ahora estás en una... O sea, ¿para qué vas a esperar al 10 de diciembre? No. Vos tenés que implementar un plan de ese tipo requiere un acuerdo político muy importante, un trabajo. No podés en este momento donde tenés todo el revoltijo propio de legitimidad de origen. Efectivamente, no tenés, buen punto, no tenés legitimidad de origen, etcétera. Al día siguiente de que fuiste reelecto, tenés toda la energía para hacerlo. Pero lo que quiero decir es que, insisto, y muy seguramente las cuentas que trae Javier tienen esa base de dentro del kirchnerismo. Nosotros creemos que la mejor manera de hacerle bien a la gente es trabajar fuertemente para estabilizar los mercados y frenar la inflación. Bien. Cambiamos de tema porque hoy hubo información judicial importante que rodea a Cristina Kirchner, ¿no, Romina? A ver, sí, entró el segundo pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez pedido también por Claudio Bonadío. ¿Lo tenés ahí, mira, en esa placa? Sí, el primero... ¿Querés verlo de acá? Como vos quieras. Dale. A ver, no sé. Dale, nos paramos. El primero había sido por el memo con Irán, ni siquiera se había tratado. En ese momento prevalecía la doctrina Pichetto, que hoy está en Cambiemos, que hasta que no hay sentencia firme de la Corte, de acá no se mueve nadie. De hecho, no fue desaforado Carlos Saúl Menem. ¿Qué es lo que dijo? Esto tiene que ver con la elevación a juicio de una parte importante de Cuadernos que se dio el viernes pasado, que la involucra a Cristina Fernández de Kirchner y entiende que, digamos, que es una de las máximas responsables por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que dijeron hasta ahora? Que no lo van a tratar. Que Caserio, los senadores. Los senadores. Que los senadores del PJ, más allá del monobloque, digamos, en el que está ahora Pichetto,
no van a tratar este desafuero, no lo van a hacer. Caserio dijo que no lo van a hacer y que la doctrina de alguna manera se mantiene. Esto de, si nosotros decimos que hay 1, 2, 3, 4 pedidos de desafuero, pero que lo que necesitamos es que haya una instancia máxima, que sea la Corte la que diga efectivamente que lo confirma, no nos vamos a mover de ahí. Ese es el primero de Cristina Kirchner. Y el segundo gran tema que sobrevuela estos días es si en el juicio de la obra pública, que lo quiso parar Lázaro Báez y le dijeron que no, Cristina Kirchner va a llegar a declarar antes o después de las elecciones. Ella ya dijo, le dijo a su abogado Carlos Beraldi, que está dispuesta a declarar. En el juicio tienen que declarar 13. Van hasta ahora 3, va bastante lento, digamos, las declaraciones. Cristina sería la última en declarar, así terminaron organizando el organigrama del tribunal. Pero la gran pregunta es, ¿llega a declarar antes del 27 de octubre? Sería, por supuesto, las fotos que muchos quieren y las fotos que muchos no quieren ver a Cristina Kirchner en una indagatoria en un juicio oral y público. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Vos sabés que nos volvemos a la mesa con este tema, le quiero preguntar a Rosendo. Rosendo, Rosendo y a todos, ¿no? Gustavo también, a todos, una opinión sobre si esto, teniendo en cuenta que ya se vio en las elecciones que el tema corrupción mucho no influyó en el resultado electoral, si esto influye, esto de que Cristina declare antes o después de las elecciones, ¿influye la foto esa en lo electoral? No significativamente. No te da vuelta nada, digamos. Yo no significativamente. Creo que el tema que está hoy en el centro de la preocupación de la gente es la economía. ¿Viste? Lo económico social. Esto no significativamente. Lo cual lo que sí que no haya influido en un sentido. Es decir, con una economía muy difícil, Macri mantuvo 1/3 de los votos. ¿No? Que es otra visión. Pero ahí sí. Macri probó, fíjense, cuando estuvo en Tucumán inaugurando el famoso jardincito de infantes con la plata de Antonini Wilson, volvió sobre ese tema, llevó a Carrió, digamos, una de las abanderadas en la lucha contra la corrupción, volvió a hacer referencia a ese tema y no le rindió. ¿No se equivocaron, Eduardo, eligiendo a Cristina también como enemiga? Nosotros no la elegimos, Cristina estaba ahí, ella siempre estuvo viva políticamente, nosotros no nos dedicamos a ella. Ahora, si tu comentario tiene que ver con el hecho de que la justicia se ocupó de Cristina, es un poder. Yo no acepto que nosotros hayamos movido a la justicia para perseguir a Cristina. A Cristina la persigue la historia de los que la rodean, los bolsos, debido. Son ellos los que armaron esa grieta. Nosotros dejamos que la justicia hiciera lo que tenía que hacer. Me meto, sí, dale, Maxi. Mira, dos de los hombres más cercanos hoy a Alberto Fernández en temas económicos, en sus equipos y demás, vienen planteando que Cristina se corre en su momento de ser candidata presidencial, no solamente por una cuestión de armado político, que efectivamente fue una movida que le resultó bien, porque no solamente sumó a todos los gobernadores o a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, sino por una cuestión de cómo hay que gobernar a partir del 10 de diciembre. Y lo que se está viendo en estos días con Alberto Fernández se ha sentado en los últimos días, más allá de que tiene una persona de su confianza que habla todos los días con los mercados financieros, que se llama Javier Timerman, se ha sentado con fondos de inversión de los más importantes del mundo, que han venido todos a desfilar. Antes venían los CEOs de esos fondos de inversión en sus aviones privados, iban directamente al despacho de Macri en la Casa Rosada, ahora van directamente a verlo a Alberto Fernández. Es decir, el banquero más cercano a Macri durante los últimos 4 años, que ha tenido una relación personal estrechísima y demás, es uno de los que se ha sentado con Alberto Fernández, ¿Y qué le dice Alberto Fernández, trayendo a sus clientes de afuera. ¿Y qué le dice Alberto Fernández? Estoy hablando de los fondos de inversión norteamericanos más importantes, los que han comprado gran parte de la deuda argentina. ¿Y Alberto qué le dice? Alberto Fernández le dice 2 cosas que ha transmitido de manera muy clara. Una es que no vuelve el kirchnerismo, sino que acaba a gobernar el peronismo en una coalición amplia. ¿Eso se lo dice así explícitamente? El kirchnerismo es parte de esa coalición. Porque Javi tiene preparado un tema. Pero no es una vuelta del kirchnerismo, no es una vuelta de Cristina. Acá el que va a gobernar a partir del 10 de diciembre es el peronismo en una coalición amplia que incluya al kirchnerismo. Javier Timerman ha sido más osado en los memos que envía a los fondos de inversión de afuera. Le dice, miren, imaginen a Alberto Fernández más como un neomenemismo que como el kirchnerismo. ¿Así es decir, explícitamente se lo dice? No es lo que dice Alberto Fernández. Sí.
Alberto Fernández dice una coalición amplia del peronismo que incluye al kirchnerismo, pero no es el regreso del kirchnerismo, es el mensaje de los mercados. Y lo otro es, bueno, un poco lo de Manual, en este sentido, diciendo voy a ser yo exclusivamente quien designa a mis colaboradores, tanto en el área económica como en el Banco Central, no va a ser el kirchnerismo, no va a ser Déjame un minuto que Javi, porque ahora vuelvo, pero quiero, Javi tiene preparado esto, ¿no? ¿Lo va a dejar o no lo va a dejar Cristina a Alberto gobernar? Yo creo que hasta ahora hemos visto en la campaña electoral cómo se han, de alguna manera, asociado, ¿no? En un tiempo de campaña de buenas ondas, de arreglamos nuestros problemas, no nos vamos a volver a pelear, el candidato a presidente es Alberto, como siempre decimos, único caso en la historia del mundo que la vice elige a su presidente, ni en un club de fútbol, ni en una sociedad de fomento pasa, acá pasa. Entonces tenemos claro ese panorama, tanto los que creíamos que Cristina iba a ser candidata presidencial como los que creían que no iba a ser candidata a presidenta, finalmente es candidata a vice. Pero lo que no está claro, y hay algunas señales encontradas en los últimos días, justamente una es una reunión que tuvo Alberto Fernández la semana pasada con varios representantes de estos fondos de inversión, es cómo van a gobernar si ganan. Porque esta mirada que tiene Alberto Fernández sobre los mercados, sobre el Fondo Monetario, no es la que tiene Cristina y la que hay en el Instituto Patria, y algo de esto dijo el fin de semana ella. Exactamente, estuvo en La Matanza, ¿no? Exacto. ¿La escuchamos? A ver qué dijo. ¿Cómo fue la presentación de Cristina en La Matanza? Construir una historia diferente y un país diferente. ¿Qué cosa más vamos a tener que hacer para demostrarles que no somos los que ellos le contaron a los argentinos y las argentinas que éramos? Que éramos gente malvada, que no le importaba nada más que la ambición y el poder. Todavía puedo recordar algunas crónicas anteriores al 18 de mayo, donde decían, no, ella si no es ella... Si no es ella, no es nadie. Ella nunca va a hacer tal cosa. Es más, me dijeron en alguna sesión, quédese tranquila que va a ser candidata a presidenta. ¿En serio creían que después de todo lo que hemos vivido, todo se agotaba en que yo quería ser candidata a presidenta? Qué chiquita serías, Cristina, si hubieras querido nada más que eso. Qué chiquita. Qué chiquita. Como esto que está pasando ahora. Porque yo veo que últimamente hay una tentación muy fuerte de, bueno, que Macri, que darle. Y sí, pero que nadie les miente y los engañe tampoco haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o la inutilidad o la incapacidad de un presidente. No. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años. Vinieron proponiendo pobreza cero y nos vamos con sanciones de leyes de emergencia alimentaria. Hay que discutir en serio. Y esto no es para que nadie pierda plata, ni se agarre los pelos, ni ninguna cosa dogmática y socializante. Simplemente de sentido común. Porque cuando estábamos nosotros, que según ellos éramos horribles en términos económicos, se cansaron de ganar plata. Todos los empresarios, y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados con el gobierno. La Argentina que viene es una Argentina difícil, es una Argentina compleja, pero creo que tenemos una gran ventaja. Lo que pasó... No, una sola no puede, si no son todos y todas. El año pasado, un muy amigo mío, querido amigo mío, cumplía 25 años de casado con su esposo, o sea, bodas de plata. ¿Qué hizo como buen marido? Fue a verlo a Juan Carlos Pallarors para que le haga esas flores vieron de plata muy lindas para regalarle a su esposa. Y cuando fue, él que es amigo de Pallarors y que Pallarors sabe que también este amigo es amigo mío, le cuenta esto. Dice, vos sabés, fulanito, que me vinieron a ver de la presidencia porque no quieren recibir el bastón porque dicen que Cristina le hizo... Yo se lo presté a Cristina para hacer una macumba. Y cuando este amigo mío lo escucha, dice, no me jodas, te lo juro por mis hijos. Le dice, viene este y me cuenta. Y la verdad es que cualquier otro hubiera hecho una operación de prensa con eso. Y la verdad que todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre. Yo no podía...
Fíjate que, qué cosa, ¿no? ¿Qué país? Un presidente que piensa, un presidente o algún familiar del presidente, que piensa que es capaz de hacer una macumba a un presidente al bastón del presidente. Esto, a mí, ¿sabés qué me cuesta? Entender cómo funciona esa cabeza, porque conduce un país, toma decisiones, firma decretos. Es difícil, es difícil. A ver, tenemos una Cristina auténtica, ¿no? Hablando de todo y absolutamente de todo y cautivando al auditorio que la seguía, la aplaudía. Acá todos se salen de la vaina por decir algo. Vamos a ordenarnos todo, vamos a hablar. Pero yo sé que la dama es Romina, pero me pidió primero Eduardo. Después la voy a escuchar. Señora, muchas gracias. Esta señora se muestra a sí misma como una heroína, una persona que ha contribuido definitivamente al bienestar de los argentinos. Hoy a la tarde recibí un trabajo interesantísimo hecho por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina y me copié unas pequeñas, sabiendo que venía acá, unas cifras para ver cuál es la autoridad que ella tiene para hablarnos de esa manera. Durante los últimos 4 años de la señora, la presión tributaria aumentó 29%, el empleo público 12%, el empleo privado 0, no crearon un solo puesto de trabajo privado, y en el periodo completo del kirchnerismo aumentaron 1 millón de personas. El Producto Bruto per cápita cayó 7%. O sea, los argentinos fuimos mucho más pobres en los últimos años de esta señora. El salario real cayó 10%. La inversión en maquinaria y equipos, que es lo que permite que la economía se mueva, cayó 13%. Y tengo muchas otras cosas. Pero, por lo tanto, pero déjame, yo ahí te toreo, porque yo ahí lo que te digo es que eso habla muy mal de ustedes. ¿Por qué? Porque la gente vota a esa señora ahora en reemplazo de ustedes. No, pero Fer, pero aclaremos, todos esos indicadores, algunos podemos discutirlo y demás, pero que en parte algunos son los últimos. En el periodo de Macri, todos esos indicadores fueron todavía peores. Todavía peores. El salario real cayó en el 2018 13%, y este año el salario real va a caer otro 7 u 8%. Sí, sí. Es decir, segundo año consecutivo. Argentina no tenía 2 años consecutivos de caída del PBI este año. O sea, venimos de mal en peor y en cifra el medio oficial. nosotros. El año pasado el PBI cayó 2,5%. Este año va a volver a caer 2,5%, cifra oficial, la pusieron en el proyecto de presupuesto. Si uno mira ese indicador, con una caída del salario real arriba del 20% acumulado en 2 años, bueno, es decir, indica que todos esos indicadores que eran muy malos de Cristina en los últimos 4 años de su gestión han empeorado notoriamente en la gestión económica de Mauricio Macri. Dejó una mochila de dinamita. Te agrego a esto un déficit del 7% del producto. Fue una mochila de dinamita. Yo, que he tenido la responsabilidad de estar muy cerca de las decisiones, se me ocurrió esta metáfora, sacando uno por uno los explosivos que iban explotando uno atrás de otro por un país que no tenía inversión, que tenía una deuda enorme, aunque ellos lo negaran, acuérdense de los holdouts, que tenía 7%. Tu pregunta sobre ¿a dónde fue ese dinero? Ese dinero fue en buena parte para pagar la deuda que nos dejó esta señora. Por lo tanto digo, miremos para adelante, trabajemos juntos para bienestar de los argentinos, pero Batman o Superwoman, sin ninguna duda que no es. Romy, iba Gustavo. Sí, no, yo quería, decir algo respecto de lo que había pasado en La Matanza y lo que se ve, diciendo un poco con lo que plantea Javi constantemente, que Cristina Kirchner va a estar detrás de todas las decisiones de gobierno, que Alberto Fernández va a ser un títere. No dije eso. No, pero en general, digamos, lo que suele decir es eso, pero diciendo es raro que una vicepresidenta, el único país del mundo, nombre a su... ¿No fue así? ¿Tenés otros casos? ¿Tenés otros no, casos en el mundo? Lo que te estoy diciendo es que en general hay una mirada de que Cristina está... yo quiero ver cómo es esa relación, porque es inédita en el mundo. Todos queremos verlo, pero no me parece estoy diciendo que va a ser títere. Que en el contexto, que lo que hay que empezar a entender es el contexto donde Cristina Kirchner hoy está parada, que también hay que verlo, porque hay una faceta que, más allá de que sea muy histriónica y como vos decías, la hayan aplaudido y mucho ahí, Cristina Kirchner está muy preocupada. Su hija no está bien, vengo insistiendo con esto hace mucho tiempo. Están a días nada más, nadie sabe cómo vienen los vientos en Comodoro Pi, de ponerle fecha a la causa que más la preocupa, que tiene que ver con
Otesur y Los Sauces, en ese momento no va a tener tanta flexibilidad Florencia Kirchner, y en la que están imputados sus dos hijos, Máximo y Florencia. Para ir a ver la Cuba. No, para estar afuera Florencia. Para estar ella directamente. Claro, afuera. para estar... Vos decís, todo esto la preocupa mucho más que qué posición va a tener en un futuro gobierno de Primero, Alberto. pero además de la situación personal, Cristina Kirchner, vos le preguntabas a Amadeo si estaban preocupados por verla declarar. Está más preocupada ella que creo que el macrismo. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque le interesa. A ver, si vos hoy le preguntas a la gente cercana a Cristina Kirchner, ¿quiere pasar a la historia en el bronce? No quiere pasar a la historia justamente decía como una heroína o como lo que... No quiere pasar como la jefa de la banda, la asociación ilícita. Su necesidad imperiosa de ir, de defenderse, de explicar, de decir... Ese es el rol que está queriendo tener, por supuesto, aportando. Y además de lo que me parece que lo que decía Maxi también que es importante, antes del 27 de octubre tenés el 17 y ahí vas a tener un mensaje del peronismo unido. O sea, me parece que el gran mensaje de esto es el peronismo y no es el kirchnerismo o es el albertismo, no es una instancia superadora, perdón, digo, la vas a tener el 17 de octubre. Bien, Gustavo, dale, cerrá vos y después ya tengo que ir a los comerciales. Que hubo una herencia, está fuera de toda discusión, que ahora hay una herencia de la herencia, también está fuera de toda discusión. En ese sentido, me parece que es muy ilustrativo el paper de Federico Sturzenegger, ¿no? Planteando cuestiones muy centrales respecto a lo que no fue herencia. Y creo, sí, yo coincido con Eduardo en decir, bueno, hacia el futuro, digamos, la demanda va a ser muy, muy alta porque por aquí se había dicho los famosos 100 días. Yo creo que cualquiera fuese la próxima administración va a tener mucho menos que 100 días. Probablemente no tenga una noche de hotel de luna de miel, un turno de luna de miel. Digamos, ¿por qué? Porque venimos, digamos, sumando frustraciones de una manera tan intensa. Es probable que los 100 días de Alberto se activen después del 27 de octubre. Y por eso la importancia, y vuelvo a coincidir con Maxi, de esos 40 días que van a exigir la mayor responsabilidad institucional de vencedores y vencidos para poder planificar eso. Bien, perfecto. Dos elecciones claves. Neuquén, que ya sucedió, Mendoza, que está viniendo. Y la campaña en Mendoza va a dejar una información que nos va a traer Romina en instantes nada más después de la pausa. Gustavo, prepárate porque ahora tenés las placas preparadas, prepárate, digo bien, tenés las placas de las ciudades que se juegan electoralmente. En un segundo nada más, porque Neuquén fue una de las ciudades donde se perdió. Esto lo va a comentar Rosendo dentro de un minuto. Mendoza se juega la provincia. Y en Mendoza ahora hay campaña. ¿Y va a estar Alberto Fernández prometiendo y anunciando? Sí, mañana, 4 de la tarde, Luján de Cuyo. ¿Qué va a pasar? Que te cuento. Dale, ya, contalo ahora. Dale. Bueno, te cuento ahora. Dos cuestiones que son muy importantes. La primera es por quién va a estar rodeado. Va a estar rodeado de 16 gobernadores. Esa foto va a ser muy impactante. Prácticamente busca una foto similar a la de Rosario. Los gobernadores claramente hicieron mucha atracción y empujaron mucho en todo lo que tuvo que ver y generó, digamos, en un momento además de mucha tensión con el macrismo, donde están peleando muchas de las cuestiones en la Corte, hay 16 gobernadores acompañándolo. ¿Qué es lo que va a anunciar? Y esto va a ser muy... Esto es mañana en Mendoza. Mañana a las 4 de la tarde, exactamente en Luján de Cuyo. ¿Qué es lo que va a anunciar? Una especie de... ¿cómo va a ser el diseño de un gobierno federal? ¿Sabés cuál es la idea? Contaban que en algún momento, la verdad es que yo no lo recuerdo, por ahí ustedes sí, lo había hecho De la Sota con la subgobernación en Río Cuarto, pero hacer un gabinete, una vez que tenga definido Alberto Fernández, si gana y si pasa estos 100 días y si todo lo que venimos contando termina pasando, que el gabinete sea un gabinete móvil, que cada tanto vaya a una provincia, no que estén, digamos, los ministros en cada provincia. Un gabinete itinerante. Pero hacer un gabinete itinerante. Eso es lo que va a anunciar a las 4 de la tarde, tomando la idea de la Sota, 4 de la tarde, y me parece que lo impactante va a ser, más allá de que quiera hacer un federalismo explícito en un momento donde no es casual, los gobernadores tienen tensión, insisto, con el macrismo, y eso es un guiño muy, muy claro. También está el tema de la foto, atención de con quiénes vaya a estar. No sé si lo del gabinete itinerante efectivamente te denota un grado de federalismo, pero sí es un mensaje y es el que quiere dar mañana a las 4 de la tarde. De recorrer el país por lo menos con el equipo de trabajo. Sí. Gustavo, repasamos la placa que tenés sobre el tema de las ciudades. ¿Esto qué es? ¿Las ciudades que se ponen en juego? Las que se pusieron en juego y las que se van a poner en juego, estamos hablando de las grandes ciudades. En el país hay más de 2.300 municipios. Vamos a hablar de los más significativos desde el punto de vista del padrón. La única que retuvo hasta aquí, Juntos por el Cambio o Cambiemos, el gobierno. Exactamente, de la intendencia, fue Jujuy.
Y vemos aquí que a lo largo del año ha perdido Neuquén, el día de ayer, decimos que acá 20 años tuvo el control y lo perdió el día de ayer. Córdoba capital, Santa Fe, Paraná y Santa Rosa, y acá vemos a manos de quién perdió ayer, a manos del Movimiento Popular Neuquino, en Córdoba de Hacemos por Córdoba, digamos el peronismo provincial cordobés, del Frente Progresista que le ganó Santa Fe y del Frente de Todos Paraná y Santa Rosa. Pero ahora vienen el cronograma de las que están ahora viene pendientes. la otra placa que tenés, que la vamos a poner después de la pausa. Pero cómo no. Dale. Las ciudades en juego, las que perdió y lo que pone en juego ahora el gobierno. Este domingo, Mendoza, además de provincia, Mendoza ciudad. Acá hubo paso y ganó holgadamente el candidato radical, así que se supone que hay altas probabilidades de que la retenga. Viedma el 6 de octubre y más complicadita en virtud de los últimos resultados. La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que serían las de el PRO, vamos a decirlo así, o de Cambiemos, a diferencia de las que mencionamos acá, que son todas radicales, es decir, los radicales fueron un poco el pato de la boda acá. Cava, la gran batalla acaba, ¿no? Acaba la gran batalla, ha salido muy bien el oficialismo, que tiene 16 puntos, grandes posibilidades, y Río Gallegos, que ahí vamos a ver porque es una provincia complicada. Bien, ya con esto vamos cerrando y nos vamos despidiendo, ¿no? Este día lunes de Animales Sueltos, del programa de Alejandro Fantino, una semana en la cual Alejandro se tomó una semana de vacaciones, se lo merecía. Así que vamos a estar haciendo el aguante. Hay que llegar al 27. Obviamente, volvemos toda mañana, por supuesto, ¿no? Claro. Acá. Bueno, gracias Javi, Romina, Maxi, también Gustavo. Eduardo, gracias por haber venido, Eduardo Madeo. Yo te dije al principio, le vas a tener que poner el pecho. ¿Cómo quedaste? ¿Bien? Son años. Gracias, Rosendo también. Gracias, Fernando. Nos volvemos a encontrar mañana en otra Noche de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino.